Hola gente, aquí Utenita en un nuevo video para el canal. Sí, he vuelto. Hoy vengo a hablarles de la muerte. Bueno, no exactamente. Les comentaré acerca de lo que yo considero muertes falsas, por qué son tan odiadas y si se pueden hacer bien en una obra, más centrados, por supuesto, en sonen de peleitas, que aquí al 90% nos gustan los podercitos de colores bien guapos e insanos. Con la introducción cerrada surge la duda, ¿qué es una muerte falsa? Antes de hablar como tal de qué es una muerte falsa, pienso que primero hay que explicar que no es una muerte falsa. La primera asociación común suele ser una situación de tensión o de peligro mortal. Por ejemplo, en la película de Kimetsu no Yaiba, cuando pelean Tanjiro y Tomioka contra Akasa. En esta pelea ambos se encuentran constantemente cerca de la muerte, pero nunca se llega al punto de que alguno muera, aunque existan posibilidades reales debido al riesgo de la situación. Tampoco cuento como falsa muerte los casos de estrategia en combate. En estos casos, aunque se implique una muerte, la duda existe. La narrativa deja al espectador con la intriga de si estos personajes realmente están muertos y es gracias al ingenio de los personajes que consiguen huir de estas circunstancias. Un ejemplo de esto es la pelea final contra Makima o la cinta de Moebius de Jojo Stone Ocean. Yo considero que una muerte falsa es el caso en que la narrativa intenta convencer al espectador de que un personaje ha muerto o inevitablemente va a morir para posteriormente revelar que sigue vivo. O dicho en cristiano, cuando el autor agarra a tu personaje favorito y no solo lo pone a hacer su testamento, sino que ya subió las escaleras al cielo y se encuentra en sus puertas siendo juzgado por sus acciones cuando lo salvan o reviven de alguna manera. Con esto dicho surge otra pregunta. Si las muertes falsas son un recurso narrativo más, ¿por qué tienen una reputación tan mala? Y es que dentro de las comunidades de anime y manga parece haber un rechazo a este concepto casi tan grande como el rechazo a la pala. Basta con que un personaje sobreviva a una situación que parecía definitiva para que empiecen a aparecer comentarios diciendo que la obra perdió toda la atención, que el autor no se atreve a matar personajes o que la escritura se fue de sabático. En algunos casos, el desprecio llega a tal punto que el simple hecho de mencionar una muerte falsa ya hace que algunos espectadores la consideren automáticamente un defecto, como ocurre con términos como Gari Estu, Quad Armor o Deus Ex Machina, conceptos que muchas veces se utilizan más como una condena inmediata que como una crítica argumentada. Pero, ¿está realmente justificado este odio? ¿Son las muertes falsas un recurso inexcusablemente malo? Para intentar responder eso, vamos a ver algunos ejemplos que expliquen las razones por las que las falsas muertes son tan repudiadas por los fandoms de anime. ¿Cómo vas a hacer que no salga más Bakugo? ¿Qué quieres? ¿Que las niñas de 14 años que shippean Bakugo de Hideku no te compren más el manga? No lo puedes matar. El primer ejemplo del que quiero hablar es Bakugo durante la guerra final de My Hero Academia, porque representa uno de los problemas más comunes que puede tener una muerte falsa y es su uso como mero factor shock. Para poner un poco de contexto, durante la batalla final contra Shigaraki las cosas no pintan nada bien para los héroes y Bakugo termina recibiendo un ataque devastador. Su corazón queda destruido, pierde el pulso y los personajes llegan a la conclusión de que ha muerto. Y sobre el papel, esta debería ser una de las escenas más impactantes de toda la serie. Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la obra, el rival y novio de Deku. Ohayo, me he dicho que tengo la voz de Bakugo. ¿Que puedo hacer el vaca? Quizás, o sea... Uno de los favoritos de los fans y alguien que ha estado presente prácticamente desde el inicio de la historia. El problema es que, precisamente por eso, es muy poco creíble. Por el tono que ha manejado el manga hasta ahora no te terminas de creer que Bakugo haya muerto. Todos pensamos automáticamente que el autor lo va a revivir, nadie cree que haya pasado. Lo cual es genial para una muerte. Si Bakugo muere significa que nadie está a salvo, y la tensión aumenta notoriamente. O eso estaría diciendo si no fuera porque, tal como pensaron los fans la primera vez, a las 2 putas semanas, sí, solo 2 capítulos pasaron desde que se murió. Ya confirman que lo van a revivir. Esto no solo destruye la tensión que había conseguido construir la escena, sino que además vuelve evidente que la muerte de Bakugo nunca tuvo consecuencias reales y solo fue para impresionar. La historia no cambia, los personajes apenas tienen tiempo de reaccionar y el conflicto se resuelve mediante un personaje que aparece para, como Mercy, tirar el Rust y morirse, lo cual es terrible, porque todo lo que logras con esto es que el espectador pierda confianza en la historia y, irónicamente, que el conflicto pierda la tensión que construiste hasta el momento. Resumiéndolo a una frase sería: si tu muerte falsa existe únicamente para generar tensión, corres el riesgo de destruirla por completo. Multiplícalo por 100 si anulas la muerte a las 2 semanas. No jodas Horikoshi como lo vas a hacer a las 2 semanas. ¡Hey chicos, miren! ¡Novara ha vuelto! ¡Oh! Novara ha vuelto.
¿De qué se ríe? ¿De qué se ríen? El siguiente caso del que quiero hablar es Nobara Kubisaki de Jujutsu Kaisen. El arco de Shibuya es el punto de inflexión en la serie. Cuando Gojo es sellado, la misión se convierte velozmente de salvarlo a simplemente sobrevivir a la masacre que envuelve las calles y metro de la ciudad. En medio del caos, durante el combate contra la maldición conocida como Majito. Nobara acaba por sufrir una herida fatal, una transfiguración del alma. Si bien esta muerte se siente prematura por culpa del poco trasfondo de Nobara hasta ese punto, viéndose Gege obligado a meter un flashback para remarla. No puedo negar que cumple su función de cierre y como herramienta que permite desarrollar al gallo, llevándolo a su punto más bajo, rompiéndose emocionalmente. Siendo capaz de levantarse gracias a las palabras de su bro y las esperanzas de que Nobara pueda sobrevivir. La escena cumple una función narrativa clara y produce consecuencias reales sobre la historia. El problema llega después. Porque tras Shibuya, Nobara desaparece de la obra. No se confirma su muerte de forma definitiva, pero tampoco se da una respuesta clara sobre su condición. El personaje queda atrapado en un limbo que se prolonga durante la segunda mitad del manga. Pero cuando la batalla final contra Sukuna ya está llegando a su conclusión, a solamente 6 capítulos del final, Gege decide traerla de vuelta. No tiene un proceso de recuperación, no tiene un nuevo arco, no tiene desarrollo. Vuelve para utilizar resonancia sobre el dedo de Sukuna y ayudar a derrotarlo. Su regreso no existe para desarrollar al personaje, existe porque la trama la necesita para vencer al Sucumbía. Y si ya había críticas de cómo Nobara podía sentirse como una herramienta antes que personaje, este acto solo logró reafirmar totalmente esta idea. La resurrección y la forma en que se ejecutó tuvo como resultado que fuera difícil tomarse en serio no solo el personaje de Nobara sino el manga completo. En pocas palabras, si la única razón por la que un personaje sobrevivió a una muerte absoluta es para resolver un problema del guión, entonces no estás tratando con un personaje, estás usando un juguete. Este es un caso donde la mujer tiene la culpa de que la stalkeen y la abusen y demás estupideces. El último caso del que hablaré es Might Guy y su sacrificio en la Cuarta Guerra Ninja de Naruto. Este caso es muy distinto a los anteriores desde su planteamiento, ya que en los anteriores casos no se trata personajes que se sacrifican, sino de personajes que luchan hasta morir, lo cual a nivel de personaje es distinto. Desde mucho antes de este momento la obra había establecido que abrir las 8 puertas internas concede un poder inmenso, pero hacerlo implica la muerte inevitable del usuario. Por eso cuando Guy decide abrir la 8ª puerta para enfrentarse a Madara, la escena funciona también. Guy, tal como alguna vez su padre lo hizo, abre la 8ª puerta para proteger al país y personas que ama, mostrando en un flashback de Kakashi como su padre le dijo que un día ese niño considerado un debilucho lo superaría, hasta siendo reconocido por Madara como el ninja más fuerte de Taijutsu de la historia. Y el resultado es uno de los momentos más memorables de toda la serie. Guy demuestra el fruto de décadas de esfuerzo, obliga a Madara a reconocer su fuerza y se roba la escena. Esta escena es perfecta, excepto que, después de todo eso, Naruto lo salva. Y aquí aparece una pregunta muy chiquitita que tengo yo y medio fandom. ¿Por qué? Naruto con sus nuevos poderes regalados llega y salva a Guy, pero la pregunta no es porque Naruto lo salva, sino porque Kishimoto decide salvar a Guy. Porque cuando analizamos qué ocurre después, la respuesta es sorprendentemente difícil de encontrar. Guy no cambia como personaje ni recibe una conclusión porque su sacrificio ya era esa conclusión. Tampoco existe una razón temática que justifique su supervivencia. La historia no obtiene una nueva perspectiva no explora las consecuencias de haber sobrevivido ni le otorga un papel relevante en los eventos posteriores. El resultado se siente soso, aburrido y cobarde, el autor toma tu confianza solo para destruirla sin motivo. Simplemente sigue vivo y ahí está el problema. No digo que hacía falta que el personaje peleara una vez más, pero alguna interacción significativa, alguna reflexión, algún significado, nada. Vacío y decepcionante sin lugar a dudas. En pocas palabras, no anules un cierre de personaje si no vas a hacer nada con él, porque no solo lograrás que ese cierre pierda peso, sino que el espectador deje de confiar en ti como escritor. Bien, creo que terminamos de destripar los motivos usuales por los que la gente suele odiar las falsas muertes en los mangas. Podría aparentar tras esto que las muertes falsas son un error, que no deberían existir y que su uso es negativo.
pero nada más lejos de la realidad. El problema no son las falsas muertes. El problema siempre es lo que los autores decidieron hacer con ellas. Así que ahora que ya vimos cómo se ve una mala falsa muerte, podemos dejar de hablar de mangas de mierda y ver algunos ejemplos que demuestran por qué este recurso en manos correctas puede enriquecer una historia. El primer caso del que vamos a hablar es del Besto Shonen, Black Clover. Durante el arco 9, el Escuadrón del Amanecer Dorado es atacado por magos del Reino Pika. Vinieron a secuestrar al capitán del escuadrón. Yono, el vicecapitán, quien se encontraba en otro sitio, es llamado de emergencia a la acción. Cuando llega encuentra a casi todos sus compañeros en el suelo, la mitad muertos. Junto a los pocos que aún resisten de pie, derrotan a los 2 esbirros, pero la situación se complica cuando llega Zenón, el líder de ese escuadrón, con el capitán en su posesión. Zenón no solo es quien ahora atacó al Amanecer Dorado, es uno de los responsables del golpe de estado en el Reino Pika y el asesinato a la familia de Yuno. Rápidamente son atacados. Yuno, gracias a su magia, logra esquivar los ataques de Zenón, pero sus compañeros no corren con la misma suerte. Con ira arremete contra el villano, pero su acometida es detenida como si nada. Yuno no puede hacer nada, es vencido de forma irremediable, muriendo frente a aquel que le arrebató todo. O bueno, eso diría, pero nadie se creyó que Yuno había muerto aquí, por algo es el rival del prota. Literalmente al capítulo siguiente lo curan y ya está como celular reacondicionado. Entonces, ¿por qué no coloco este caso como algo negativo si es un caso similar al de Bakugo? Bueno, las razones de esta decisión son que, primero, este momento deja establecido a los villanos de este arco como realmente seres a otro nivel. Segundo, tiene consecuencias. La mitad de su escuadrón sí murió, aunque la mayoría sean personajes secundarios sin mucha importancia. Para Yuno sí eran gente importante y que quería proteger. Y esa es la clave, este momento marca un punto importante en él, aquel bendecido por el maná, el que siempre se nos presentó como alguien perfecto, de repente actúa desesperado por querer ser más fuerte para poder proteger a quienes aún le quedan. Este momento define a Yuno durante el resto de los arcos 9 y 10, convirtiéndose en uno de los puntos centrales de su personaje. La culpa por no haber podido proteger a sus compañeros y la impotencia de haber sido derrotado por Zenón terminan impulsando toda su revancha, llevándolo a dar más del 100% con tal de no volver a fracasar. Y que este momento haya conseguido que una hoja de papel se haya vuelto personaje ya es un logro enorme. Ya cubrí con el primer ejemplo como una muerte en combate para generar tensión puede ser bien llevada, pero un sacrificio puede ser bien ejecutado aún si el personaje sobrevive. Para eso, es hora de hablar de uno de los personajes más conocidos y queridos del anime. Mi corazón tiene pura maldad. Tras las sagas de Namek y Cell, Vegeta había cambiado mucho. Formó una familia junto a Bulma y llevaba años viviendo una vida relativamente normal en la Tierra, dejando atrás esa época donde era un maniático asesino. O eso parecía. Cuando Goku regresa y Vegeta vuelve a comprobar que una vez más ha quedado atrás, todos sus complejos resurgen de golpe. Su frustración, orgullo y odio hacia sí mismo vuelven a salir a la superficie. No soporta la idea de haberse ablandado, acostumbrado a vivir como un humano. Y sobre todo lo demás, no soporta seguir viendo a Goku por delante de él. Permite que Babidi lo controle para obtener más poder y abrazar la maldad que alguna vez lo definió. Quería volver a ser el príncipe Saiyajin que vivía únicamente para luchar, forzando a Goku a pelear contra él. Sin embargo, todo cambia cuando Majin Buu despierta. Decide hacerse cargo por sus errores, enfrentándoselo por su cuenta. Pero, Vegeta comprende rápidamente que Buu está muy por encima de él. En el momento ocurre algo impensable. Vegeta abraza a Trunks y se despide de su hijo. Antes de partir le pregunta a Piccolo si, después de morir, podrá encontrarse con Goku en el otro mundo. Piccolo le explica que no, que debido a todas las atrocidades que cometió durante su vida, su alma será purificada y reencarnará, reformulando, su muerte será definitiva. Después de oírlo, Vegeta sigue convencido de hacerlo, sabiendo que jamás volverá a ver a Bulma, Trunks, ni a Kakaroto. Vegeta se despide de las personas que ama y se inmola frente a Majin Buu, dispuesto a desaparecer para siempre con tal de protegerlas. Sin embargo, su sacrificio resultó inútil. Majin Buu sobrevivió a su mayor ataque sin ninguna dificultad. Más tarde lo traen de vuelta para fusionarse con Goku. Akira Toriyama, que en paz descanse, ¿acaso anuló todo el momento? Es decir, ¿acaso nada de lo que pasó importó?
Puede parecer durante este arco que ese momento tan solo fue una venta de humo, pero lo que importa de este sacrificio no fueron los resultados, sino las acciones. Vegeta dejando de lado su ego por proteger a los demás es lo que importa, y el autor no iba a dejarlo como una escena aislada. Vegeta ya reconoció su error, y en la pelea final de Goku y Buu es cuando reflexiona sobre él como siempre estuvo equivocado. Él siempre lo superó porque jamás entrenó para demostrar que era mejor que los demás. Lo superó porque a diferencia de él, que luchó por orgullo, Goku pelea por superarse a sí mismo y proteger a los demás. Un Saiyajin que ama las peleas y a la vez sabe ser un humano. Su sacrificio fue aquel momento que le permitió abrir los ojos, crecer y olvidar aquella toxicidad que siempre lo mantuvo atrapado en el odio. Entonces, para finalizar, considerando estos ejemplos, aquello que hace buena a una falsa muerte es el usarla como herramienta que potencie tu narrativa. Porque una obra no se define en cuántos personajes mueren, la muerte no hace mejor automáticamente una obra y eso hay que tenerlo en cuenta. El objetivo no debería ser matar personajes porque sí, ni tampoco revivirlos porque sí. Lo importante es que la historia obtenga algo de ello y que el espectador sienta que ese momento existe por una razón más allá de manipularlo emocionalmente. Una falsa muerte no es buena porque el personaje sobreviva. Tampoco es mala porque el personaje regresa. Lo que la hace funcionar es que la historia gane algo a cambio. Desarrollo, consecuencias, tensión, crecimiento o significado. Si el personaje vuelve y nada cambia, entonces la muerte fue una mentira. Pero si el personaje vuelve y la historia se vuelve más rica gracias a ello, entonces la falsa muerte cumplió su propósito. Con esto dicho y sin más que decir, agradezco que te hayas quedado hasta el final. Utena se despide.